Bueno, muy buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a este segundo encuentro de un ciclo que en principio pensamos que sea de 3 charlas, que para serle franco tiene que ver con el momento que se vive en la Argentina, fundamentalmente el momento electoral, más allá de que este no es, no es una mesa que tenga un sentido directo, pero la idea, de cualquier manera, cada uno puede obviamente plantear lo suyo. Nosotros hicimos el otro día no hace 15, 20 días, una mesa como esta que estuvo Dora Barranco, Sabina Frederick, Ricardo Aroski y Eduardo Rinesi. Bien, hoy es el segundo encuentro de este ciclo, 40 años de democracia, ideología, cultura y política. En fin, son 3 palabras demasiado trascendentes, importantes, pero nos pareció que tienen sentido, el simbolismo de la democracia tiene mucho que ver con estas cuestiones de la ideología, de la política y de los valores culturales. Y en esta oportunidad la consigna que le planteamos a los panelistas y a ustedes es un aspecto, un sentido de este gran título, que es participación, ciudadanía y militancia, insisto, en el marco de los 40 años de democracia. Entonces, lo primero es presentar a las compañeras y los compañeros panelistas. Voy a empezar por la izquierda. No voy a decir la extrema izquierda, la izquierda. Nuria, también, muy bien. Nuria Hiniger, doctora en antropología, secretaria general de la Junta Interna de ATE CONICET. Susana Reyes, maestra y fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibio de nuestra ciudad, Atilio Borón, hombre de esta casa, doctor en ciencias políticas y unas cuantas cosas más, y Eduardo Brunner, también doctor en ciencias sociales, ex vicedecano de las Facultades Sociales y una importante personalidad de la cultura argentina. Bien, para nosotros creo que podríamos decir que tiene un consenso general. La democracia es un concepto que siempre está en disputa. No es un valor absoluto, ni siquiera se puede plantear con un sentido generalista. No es ahistórica la democracia, sino que tiene que ver con su relación con los sectores dominantes de la economía, de la cultura y del poder político, que son quienes condicionan al sistema democrático en el capitalismo fundamentalmente. O sea, es un concepto de gran trascendencia que desde que nació, ya no me voy a remitir a Grecia, sino en la actual conceptualización desde la Revolución Francesa, siempre hubo una disputa cultural e ideológica acerca del sentido de la democracia, la caracterización de la democracia, en fin, etcétera, etcétera. Incluso los fundadores de las teorías revolucionarias clásicas, en sus distintas facetas y matices, siempre han sostenido importantes, yo diría, polémicas alrededor del sentido de la democracia y amplísima bibliografía en este sentido. Así que es un asunto que viene del fondo de la historia moderna y que sigue vigente. Por lo tanto, para nosotros sostener un debate en este punto, en esta coyuntura histórica de nuestra América y de la Argentina, es un punto esencial de esta enorme conquista que implica la democracia. La democracia es una conquista popular, no es una donación de los poderes instituidos
a favor de los pueblos, a favor de los sectores populares, sino que es un triunfo de los sectores populares. Ahora bien, los pueblos son los que necesitan desplegar su lucha, y para desplegar su lucha social, su lucha política o su lucha de clases, necesita de la plena vigencia de la democracia para enfrentar la posibilidad de progresar en la conquista de derechos sociales, políticos y culturales frente al poder real, frente al poder capitalista. Está demostrado que el poder capitalista en todo el universo puede vivir con una democracia recortada, con una democracia restringida o sin democracia. Porque cuando se conculca el sistema democrático burgués tradicional, no es solamente que hay un núcleo militar violento que es el que lo ejecuta, sino que hay núcleos civiles y en muchos casos eclesiásticos que expresan al poder real, al poder económico, cultural real, que se deciden a conculcar la democracia. Creo que se puede decir, en términos de época, en momentos que hay un auge, un crecimiento de la derecha. El primer panel acá fue la democracia frente al avance de la derecha. Ese fue un poco el eje de la discusión. Hay otros eventos similares que hablan del avance del fascismo directamente. La democracia, quería decir que no es, desde el punto de vista ideológico y político, en sí misma, la derecha no es democrática, no puede ser democrática. No hay quizás núcleos que formulen la idea de democracia más intensamente que la derecha. No hay quien formule sobre la democracia nadie más que Estados Unidos, líder de la democracia universal y ni que hablar occidental. Pero en realidad la historia demuestra que la derecha no es democrática, no lo puede ser porque está en su naturaleza no serlo, ya que lo que privilegia son los intereses de clase, los intereses del sector económico que la condicionan, y cuando, en fin, la situación social, política, cultural, cuando la resistencia de los pueblos frente a las políticas del capitalismo en cada fase comprometen los intereses económicos de los núcleos dominantes, dejan atrás rápidamente el sistema democrático. Está repleto de ejemplos universales y por supuesto también en nuestro país. Insisto, está repleto. Democrática también es la presidenta de Perú, que cuando hubo una resistencia popular salió a masacrar, y también lo era la presidenta de Bolivia, que dio el golpe de Estado y tuvo el reconocimiento de los organismos internacionales, todos organismos muy democráticos, ¿no es cierto? Y en la Argentina no hace falta solamente mencionar a los gobiernos militares, que en realidad a su vez siempre tuvieron un fuerte componente civil, así que está claro que desde la conceptualización de la derecha, creo que el tema de la democracia es una cuestión pero muy discutible. Sin embargo, creo que es vital que lo debatamos, porque en grandes franjas de la sociedad, en nuestro país y seguramente en muchos otros lugares, la ciudadanía, el pueblo valora la democracia, considera el funcionamiento democrático como un atributo positivo. Por eso estos núcleos de derecha tan inconsecuentes con la democracia, sin embargo, son los abanderados del republicanismo y de hacerse dueños de la idea de la democracia, y a los movimientos populares, revolucionarios, contestatarios, de cualquier tipo y de cualquier signo, inmediatamente los acusan de antidemocráticos, de anticonstitucionales, en fin. Por eso también creo que es muy importante que discutamos este tema. Está en el título Ciudadanía,
que es un concepto que nosotros, en fin, creo que es valioso. Habría que unirlo al concepto de pueblo, que tiene connotaciones un tanto distintas, pero creo que se puede complementar como conceptos importantes. Ciudadanía es el ciudadano, la ciudadana con deberes y derechos, con protagonismo, con participación. El concepto de pueblo tiene una connotación por momentos distinta y por qué no decirlo superior. Aquí colocamos el tema de la militancia y termino porque simplemente yo lo que quería era suscitar algunas ideas nada más, porque, en fin, desde nuestros paradigmas siempre creímos, y la historia enseña mucho en ese sentido, que para los movimientos populares, para los gobiernos populares, por qué no decirlo para los gobiernos democráticos, es central que haya protagonismo del pueblo, que haya militancia política, social y cultural. Como, por la contraria, para las derechas, ahora hay derechas, algunos se autotitulan centroderechas, algunos ahora tergiversan y se autollaman libertarios, bastardeando la idea de los verdaderos libertarios que fueron los anarquistas. Nadie igual quiere que se lo tilde de ultraderecha, ni siquiera de la derecha. Prefieren llamarse de centro derecha y qué sé yo. Lo cierto es que, bien, ahí estamos en el punto en que ellos denigran, niegan, les repugna la militancia. No, y muy particularmente la militancia popular y la militancia del núcleo más humilde de la sociedad. Tienen un rechazo ideológico y tienen un rechazo visceral, ¿no? Por lo tanto, cuando están en auge y se liberan y se brotan, aparecen entonces todos esos conceptos absolutamente contrarios a las luchas del pueblo, pero en realidad lo que no quieren es el pueblo en la calle. Porque esa es la cuestión de carácter político. No quieren que en las organizaciones sociales y culturales haya participación social o política. No quieren. La ministra de la Ciudad de Buenos Aires de Educación no quiere que haya cooperadoras. Así que imagínense centros de estudiantes, partidos políticos revolucionarios, transformadores, sindicatos, sindicalistas, nada de eso tiene que ver con su ideología. Así que la cuestión de la militancia, para los que tenemos una perspectiva de transformación, de cambio, de lucha, es un concepto central que también tiene sus niveles de crisis cultural e ideológica, que sería interesante que se repiense, se piense, se discuta cuáles son las causas de esa también baja en la participación y baja en la militancia, más que nada en la militancia política, aunque también en la social, en la estudiantil, en la cultural. Bueno, algunas cosas que se me ocurren. Por ahora termino y le vamos a dar la palabra, si ustedes me permiten, a Nuria. ¿Puede ser, Nuria? ¿Cómo no? Bueno, yo tenía una N, eras vos, Nuria Ginebra. Bueno, soy yo. Bueno, buenas tardes, noches a todos, a todas y a todes. Hoy es un día muy particular porque es el 1 de agosto, es el Día de la Pachamama y llegó el Malón de la Paz y entonces, bueno, la verdad que es oportuno, el tercer Malón de la Paz llegó, es oportuno dar un debate respecto de la democracia, la militancia y el pueblo, precisamente un día como hoy, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía Juan Carlos y cómo arrancaba, y ayer, hablando de democracia, nosotros estamos en campaña electoral, no solo, bueno, hay elecciones nacionales, pero además estamos en campaña electoral en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado, y ayer tuvimos las candidatas y los candidatos una capacitación sobre género y diversidad sexual para asumir con condiciones y
para abordar los conflictos y los problemas de este tiempo. Y allí decían las compañeras que daban la capacitación una cosa que a mí me parece interesantísima como puntapié también para pensar lo del Malón y para pensar la militancia en general o historizarla. Las compañeras decían los derechos conquistados del colectivo LGTB, la identidad de género, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, son asumidas por el movimiento popular como una conquista del movimiento de LGBT, no como una conquista del conjunto del movimiento popular. Y que esto, bueno, de más está decirlo, tiene un primer obstáculo que es no poder aprender de manera colectiva de las experiencias que son de todos y de todes. Y aprender qué hicimos, aprender cómo ganamos esas batallas y aprender aquellas batallas que no ganamos todavía. Y Gramsci hace 100 años decía que había que hacer inventario, ¿no? Que el movimiento popular tenía una dificultad para sistematizar su proyecto político y para consolidar una ruptura con el capitalismo y construir el socialismo, que era lo que planteaba Gramsci básicamente, que era hacer inventario, así lo llamaba, hacer inventario. Y en algún punto a mí me parece que esto que traían las compañeras ayer en la capacitación, en esa instancia tan democrática que es un sindicato en un proceso electoral y un sindicato además capacitando a sus dirigentes y dirigentas, tiene algo que ver con el inventario que evidentemente en un momento de crisis tan profunda como el que estamos viviendo, ese inventario se torna imprescindible. Como se le tornaba a Gramsci hace 100 años, también en una crisis tan profunda, hoy se nos torna a nosotros una tarea fundamental. Me parece que detenernos un toque en el carácter de la crisis es importante porque es lo que nos permite pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el marco de la disputa de la democracia, del pueblo y de la militancia? Y sobre todo, cuáles son las tareas que nos tocan en este momento. Y me parece que además es central porque efectivamente nos acostumbramos en los últimos 15 años, más un poco más, 20 años, a que la dinámica de la política se circunscribe o se circunscribía al momento de la elección, ¿no? Que la democracia es el momento de la elección. Y efectivamente hay algo de eso. Dentro de 10 días vamos a elegir una primera instancia, pero esto no siempre fue así. Juan Carlos lo decía, bueno, la democracia no solo un concepto en disputa, sino un terreno de disputa en general, que como tal va modificándose con el tiempo, digamos, si no, no sería una disputa. Y me parece que también nos ocurre, por la crisis y por este hábito, digamos, a focalizar en el momento electoral toda la condensación de la política de los últimos 20 años e incluso tal vez 40, habría que pensarlo un poco más de manera ampliada, genera una angustia muy importante, porque estamos con mucha dificultad para pensar cómo los proyectos políticos que hoy se ponen en juego en la Argentina en el terreno electoral efectivamente representan algo que sea esperanzador, que nos ilusione, que den ganas de algo que pase después de octubre. Y eso no está, y eso también vale la pena sincerarnos, independientemente de quién va a votar cada cual. Yo voy a votar a Grabois dentro de 10 días, pero independientemente de eso, sí me parece importante que ubiquemos que hay algo que no está ocurriendo en este periodo electoral, que es resolver los problemas de la crisis. Y que hay algo de esa crisis, o de la profundidad de esa crisis, que evidentemente no se puede resolver en términos exclusivamente electorales, y desde mi punto de vista, en esta elección no se resuelve. Eso en algún punto, me parece a mí, debería quitarnos angustia, y por otro lado debería generarnos la ansiedad
de redoblar los esfuerzos militantes para pensar por dónde ir. Otra de las cosas que me parece en esta conjunción entre los límites de la democracia representativa electoral, digamos, que hoy se nos presentan como tal, y la crisis, es un debate que existe en nuestra sociedad que tiene que ver con el neoliberalismo. Y estas derechas que Juan Carlos nombraba, muchas veces están dichas entre nosotros y nosotras como neoliberales. Y a mí me parece que ahí tenemos un problema, que es qué es el neoliberalismo, qué fue el neoliberalismo y si efectivamente estas derechas lo son o no lo son. En ese sentido yo creo que el neoliberalismo llegó a su fin. Digo, esto no quiere decir que no haya propuestas neoliberales en las elecciones o distintas corrientes que sigan reivindicando un modo de globalismo, de un capitalismo global, de libre mercado, descentralizado, con un método de organización del trabajo llamado just in time, toyotista y demás, donde está efectivamente todo descentralizado, no hay stock, etc. A mí me parece que aunque haya tendencias que sostienen esas posiciones, incluido el propio Biden muchas veces, hay algo que la pandemia nos dejó y que es que ese modo de organizar el capitalismo llegó a su fin. Y que efectivamente la crisis, además de tenerla nosotros y nosotras, con la inflación, nosotros acá, con la inflación, con la imposibilidad de tener dólares suficientes para sustituir algunos elementos que no tenemos o que no producimos en nuestro país, para desarrollar determinados circuitos industriales, para garantizar determinados derechos, digo, todo lo que implican las restricciones externas y lo que implica la inflación y lo que implica fundamentalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, sí me parece que independientemente de ese sufrimiento que nosotros tenemos, las clases dominantes tienen una real incapacidad de resolver una crisis intentando traer de nuevo herramientas del pasado. Bueno, vamos a probar otra vez con la globalización, otra vez con el libre mercado, otra vez, ahora teñido de verde, y entonces negocios verdes, transición energética, ahora parece que les importa la contaminación ambiental, les importa que el petróleo contamina, que tienen dificultades. Bueno, si hay que hacer negocios con el litio, hay que hacer negocios con los molinos de viento, si hay que hacer negocios con los paneles solares, bienvenido sea a un capitalismo verde bajo los mismos términos del neoliberalismo que ya conocimos. Es decir, es una propuesta vieja, que se disfraza de nueva o de verde, pero es vieja. Y evidentemente tampoco puede resolver. De hecho, no resolvió la pandemia, y no lo resolvió en Estados Unidos, donde no había respiradores, porque se producían en otro país. Y eso fue un llamado de atención, y de hecho, quien recoge el llamado de atención es ni más ni menos que Trump. Entonces hay también otra corriente que aparece en respuesta a la crisis, que llamémosla fascista, neofascista, posfascista, digo, no sé, habrá que ponerse de acuerdo. A mí me parece que de todas maneras vale llamarlo fascismo, pero que tiene también una dificultad, porque la realidad es que el mundo capitalista hoy sigue organizado así y tampoco trae una propuesta superadora. Bueno, Trump decía, todo Estados Unidos, cercamos, mucho proteccionismo, vamos a recuperar la capacidad de desarrollo industrial interno, sustituir importaciones, recuperar el poderío productivo de los Estados Unidos. Bueno, no solo eso no prosperó, de hecho perdió las elecciones Trump, parece que los sectores económicos más poderosos del mundo que están en Estados Unidos, esa posición tampoco pareciera ser una posición que efectivamente sea expansiva como es el capitalismo. Digo, tiene un problema volver atrás. De hecho, hay algo de esa propuesta que también es vieja. Con lo cual, la clase dominante
creo que también nos podemos poner contentos y contentas por esto, tienen un problema. Cuando las clases dominantes tienen un problema para resolver su crisis, nosotros la pasamos pésimo. Digo, no quiere decir que esto sea nada feliz, digamos. Hay una guerra que muchos y muchas caracterizan como una nueva guerra mundial, y probablemente así sea. Digo, en principio está condicionando las condiciones de vida de todos los pueblos del mundo, y hay un estado de incertidumbre generalizado donde no sabemos siquiera qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a planificar? Digo, desde la vida más estrictamente personal hasta la vida colectiva. Y después hay otro elemento, me parece, que hay que incorporar, que tiene que ver con China, ¿no? Con la emergencia de China, presentando una propuesta de forma de organización de la vida de la sociedad, que por lo menos acá, desde la otra punta del mundo, con una experiencia muy distante desde el punto de vista ideológico, cultural y social, que nos cuesta aprender de qué se trata, pero que hay algo que es, bueno, hay expansión, hay mercado, hay comercio, en un país que se autoproclama socialista, y que no tiene una perspectiva guerrerista para desplegar esta batalla que está haciendo, que hoy estamos conociendo en términos comerciales, por lo menos en el mundo. Bueno, esto yo no tengo idea de cómo esto va a transcurrir, cuál va a ser el devenir de la experiencia china. Lo que sí me parece que nos tiene que llamar la atención es que si las clases dominantes tienen un problema, nosotros ni nosotras tenemos la obligación de construir un horizonte, porque ellos no lo están logrando, y entonces es una oportunidad para nosotros. Con lo cual ganar en términos electorales también, pero fundamentalmente ganar, digamos, constituir procesos de victoria para el campo popular que efectivamente resuelvan la crisis económica, social, política, cultural, la falta de perspectiva de futuro, la angustia, la incertidumbre, tiene que ver con construir horizontes de futuro. Y me parece que esa es la tarea central de la militancia hoy. En ese punto me parece que vale la pena recuperar algunos debates que se están dando en el movimiento popular, que tienen que ver con qué horizontes de futuro. Uno de ellos es el debate de la economía popular, un debate sobre la posibilidad, que tiene algo de la tradición de la autoorganización, y que tiene un lugar de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el desarrollo de aquello que saben, que conocen, que forma parte de sus experiencias. No es la mesa de hoy el objetivo de discutir con esta corriente, pero sí me parece que es importante ponerla sobre la mesa y también ubicar algunos límites de esta corriente y de otra de las corrientes que hoy están en danza y también que forma parte de los debates de los horizontes, que es aquella que ubicó durante los últimos 15 años al Estado como sujeto y como proyecto, y que decidió que lo que había que hacer era políticas públicas, ampliación de derechos, que ese era el horizonte transformador de la sociedad. Y que entonces el Estado estaba en el centro de la discusión, no la sociedad, no las organizaciones populares, sino el Estado. Y me parece que ambas corrientes, tanto la de la economía popular como la del Estado, que en la Argentina se expresó fundamentalmente con el kirchnerismo, o se expresa fundamentalmente con el kirchnerismo, tienen una dificultad hoy, hoy nos presentan una dificultad para proponer también un horizonte de futuro. Y que tiene que ver fundamentalmente con el poder, ¿no? Con discutir, no el Estado, discutir el poder, discutir quiénes efectivamente dirigen la sociedad, quiénes organizan la sociedad, quiénes deciden cómo se trabaja, cuándo se trabaja, cuánto se trabaja, dónde se trabaja. En ese sentido me parece que, volviendo al principio, hacer el inventario y poder ubicar que el movimiento popular, no el Estado,
Recién lo conversábamos antes de entrar. Sobre todo por la experiencia de estos últimos 15 años, donde tuvimos un montonazo de compañeros y compañeras muy valiosos, muy luchadores, muy combativos, ocupando roles de dirección de algunos espacios del Estado, digamos. Y donde esos lugares que fueron ocupados por nuestros compañeros y compañeras generaron en nosotros y nosotras una expectativa enorme respecto de lo que ahí se podía hacer, y que esa expectativa no fue cumplida en la mayoría de las veces, y que además de no haber sido cumplida, le presentó a los propios compañeros en su propia experiencia límites reales de lo que implica el aparato del Estado. Entonces, una frustración colectiva, digamos, una frustración propia de las organizaciones populares que esperábamos. Ahora me ubico en mi rol de sindicalista. Nosotros esperamos de los funcionarios, las funcionarias, compañeros y compañeras que ocuparon lugares de dirección en el CONICET y en el Ministerio de Ciencia, que resolvieran los problemas históricos de los trabajadores y trabajadoras del sector. Y sin embargo, no se resolvieron. Y todavía no se resuelven. Tenemos 11.500 trabajadores precarizados, que son científicos, científicas. Y esto, bueno, tampoco... esto produce un nivel de impotencia en las organizaciones populares y ni que hablar en nuestros compañeros que asumen lugares de dirección de esos organismos. Me parece que entonces hay que volver a otro terreno, ¿no? Y que este momento de crisis nos obliga a reubicarnos en algo que también forma parte de la historia de la democracia, de los 40 años de democracia, y también de la historia larga del movimiento popular, 500 años de capitalismo. Y es precisamente esa experiencia creativa y creadora del movimiento popular. No hubiera habido kirchnerismo sin las luchas enormes, interesantísimas, sumamente creativas, sumamente combativas de la crisis del 2001. No hubiera existido. El kirchnerismo, de hecho, sobrevive, adquiere su potencia, su capacidad incluso transformadora de esas luchas, de las del 2005, de enterrar al ALCA, de las luchas sindicales, de las de la confrontación del 2008 con los campestres, del bicentenario, y luego va perdiendo su potencia. Entonces me parece que hay algo de reubicarnos las organizaciones populares, sindicales, indígenas, en la experiencia que estamos hoy viviendo cuando llega el Malón de la Paz. Que es, bueno, somos nosotros y nosotras marchando, es esa capacidad de movilización, organización, autoorganización, capacidad de decidir cuándo, dónde, cómo, quiénes, cómo se toman las decisiones, recuperar ese inventario, esa historia, para efectivamente recuperar la potencia de la disputa política. Y me parece que entonces nos tenemos que reubicar en ese otro lado. Mientras tanto, sí me parece, y con esto cierro, que hay dos elementos importantes. La inflación desorganiza el movimiento popular, porque no sabes cuándo va a salir la leche mañana o los fideos. Y esto, para las clases dominantes, implica ganar tiempo, porque mientras no pueden resolver sus problemas, no solo algunos se enriquecen, sino que además ganan tiempo de política, porque nos mantienen desorganizadas y desorganizados. Y al mismo tiempo, para nosotros y nosotras, conquistar derechos, conquistar los derechos de esos 11.500 trabajadores de la ciencia, por ejemplo, también nos implica ganar tiempo, porque me parece que acá, y mucho más que acá, no hay nadie que la tenga lunga y diga, bueno, por acá viene la papa. Sí me parece que recuperar toda la experiencia de lucha, la experiencia de organización, aquello que ocurre todos los días en nuestras organizaciones populares, nos va a dar mucho más la pista que seguir insistiendo con aquello que ya hoy me parece quedó viejo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Nuria, le damos la palabra a Eduardo Brunner.
Y gracias por la invitación, por supuesto, a este debate que me parece de primerísima importancia. Yo no sé si voy a ser capaz de respetar a rajatabla todas las palabras de las consignas que nos han dado, pero voy a hacer lo posible, agarrándome de algunas cosas que se han dicho acá, algunas cosas que ha dicho Juan Carlos y también Nuria, que me parece que me van a servir como punto de partida para ordenar estos borrones medio caóticos que tengo acá. Yo sí voy a empezar por Grecia. ¿Por qué? Porque lo que está implícito en las cosas que se han dicho y que sospecho se dirán esta noche aquí y en tantos otros debates, discusiones, teorizaciones y polémicas que se han producido en los últimos tiempos, es el tema de la crisis de la democracia. Crisis multidimensional que podemos abordar por muy diferentes lados, pero yo quiero decir acá, tengo poco tiempo, así que tengo que ser necesariamente un poco brutal, que la democracia siempre tuvo crisis, que es constitutivamente un sistema en crisis. Y esto, los atenienses del siglo V a.C., que inventaron eso, junto con tantas otras cosas que no se sabe de dónde sacaron, porque realmente fue un inicio de la cultura occidental notable. Y quiero apuntar al margen que la cultura, la gran literatura occidental empieza con el relato de una guerra, ¿no? Que es la Ilíada de Homero. Es algo para tomar en cuenta porque hay una conciencia allí, ¿no es cierto?, de la conflictividad intrínseca de lo social. Pero digo, los atenienses del siglo V a.C. que inventaron la democracia, entre muchas otras cosas inventaron también algo que se llamó la tragedia, que es, entre muchas otras cosas, una manera de literalmente poner en escena los conflictos irresolubles, al menos en los términos que estaban planteados históricamente, los conflictos irresolubles que producía la democracia, ¿no? Conflictos irresolubles, quiero decir, pido que se me admita que una definición mínima de lo trágico es que haya un conflicto que no se pueda resolver, precisamente, ¿no? Eso es, por ejemplo, Antígona, claramente, ¿no es cierto? Ese conflicto entre dos concepciones de organización de lo social, lo político, etcétera, absolutamente incompatibles y que no pueden de ninguna manera coexistir. Otra que grieta, que me van a mirar. Bueno, pero la tragedia tiene una cosa muy interesante además. Ustedes saben que uno de los problemas, ya inicialmente, de la democracia griega es que para nuestros estándares actuales era sumamente limitada. No eran ciudadanos, por supuesto, los esclavos, no eran ciudadanos los extranjeros y no eran ciudadanas las mujeres, que eran un cero a la izquierda en la sociedad política griega de la época. Sin embargo, ¿quiénes son las grandes protagonistas de algunas de las más excelsas tragedias griegas? Siempre mujeres. Antígona, Medea, Yocasta, Ifigenia, Electra. Ahí tienen un lugar, por supuesto, son mujeres de las clases dominantes, son mujeres de la aristocracia de la época, pero al menos tienen esa presencia. Entonces, esto ya en los inicios mismos de la democracia, en los orígenes mismos de la democracia, está señalando que hay algo constitutivamente conflictivo que atraviesa ese régimen que todos defendemos, que nos parece el menos peor de los posibles, como dice una famosa definición, pero que, digamos, vuelvo a cosas que se han dicho acá, solamente teniendo conciencia de esa intrínseca conflictividad, podemos realmente llevar a últimas consecuencias nuestros debates sobre qué clase de democracia queremos. Bueno,
después de los griegos, etcétera, sabemos que esta idea entró en un cono de sombra prolongadísimo durante toda la Edad Media, hasta que empezó a ser recuperada junto con la invención del Estado moderno. No siempre, pero es notable que ya en el siglo XVII tenemos un pensamiento político como el de Spinoza que aboga por una democracia tan absolutamente radical que hoy en día se nos pasaría por la cabeza que fuera realizable en las condiciones que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, después de la conformación de los estados modernos, acá Juan Carlos mencionó la Revolución Francesa, por supuesto, la Revolución Francesa consagró, no casualmente, esa revolución, al menos de cierta perspectiva teórica a la que yo escribo, se llama revolución burguesa, es decir, consagró una forma específica de democracia, ¿no?, que es la democracia jurídico-formal y la democracia que llamamos burguesa. Siendo que en sus inicios hubo una enorme participación popular, ¿no es cierto?, que ayudó a la consagración de esa democracia, pero bueno, está atravesada también por estos conflictos, ¿no? El pasaje del siglo XIX al siglo XX implica otro gran momento de crisis cultural y civilizatoria enorme. Es un pasaje marcado por el fin de las ilusiones progresistas del positivismo, del evolucionismo y todo eso, y la confianza en la ciencia y la técnica como los instrumentos que iban, o las herramientas que iban a conducir a la humanidad a una etapa de felicidad, de abundancia, todo eso, ¿no es cierto? Y cuando se comprobó, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que la ciencia, esa misma ciencia y técnica, que sin duda tiene todas las ventajas que sabemos que tenemos, estaba siendo usada para producir un gigantesco genocidio, porque fue la primera gran guerra técnica, ¿no es cierto?, que conoció la humanidad. Simultáneamente la revolución bolchevique y después la crisis del 29, el ascenso de los fascismos, otra enorme momento de crisis para una democracia que en el siglo XX funcionó muy pocas veces realmente, aún en su aspecto jurídico formal o burgués o como se lo quiera llamar. Con lo cual se adquirió la conciencia, bueno, se debería haber adquirido incluso más de lo que sucedió, la conciencia de que esa democracia estaba atravesada por conflictos que por sí misma en su formalidad no podía resolver. Los conflictos de clase que se mencionaron acá. Y la prueba está que es notable que el siglo XX tuvo que inventar muchos otros calificativos para una democracia que no podía seguir llamándose simplemente democracia. Entonces, democracia económica, democracia social, democracia cultural, democracia de sexo, democracia de género, y ahora tendríamos que agregar democracia ecológica y vaya a saber cuántas otras cuestiones. Sin embargo, junto con estos movimientos persistió, me parece, a veces más subterráneamente, a veces con mayor evidencia, un no reconocimiento pleno de la incompletud de la democracia. Porque si yo tengo que calificar a la democracia, quiere decir que el concepto solo, la entelequia abstracta del concepto solo de democracia no me alcanza y es incompleto. Entonces siempre tengo que estar buscando un poquito más y siempre ese poquito más va a mostrar lo de más allá de ese otro poquito que ahora me doy cuenta que falta. Me acuerdo que una vez en una entrevista que me hicieron de una revista de psicoanálisis, yo un poco los cargué a mis amigos lacanianos diciendo que la democracia era el objeto A de la política.
Sí, eso que nunca es plenamente satisfactorio, que siempre está más allá, que no llegamos a alcanzarlo plenamente nunca y que cuando lo alcanzamos no era eso, ¿no es cierto? Era otra cosa. Y el peligro que tiene ese no reconocimiento es lo que yo sé que la palabra es un poco fuerte, pero lo que me animaría a llamar una cierta fetichización de la democracia. Bueno, el problema no es la democracia, el problema es la fetichización, ¿no? Nos pasó a nosotros en el 83, donde, por supuesto, estábamos felices después de la experiencia espantosa que habíamos transcurrido de recuperar la democracia, pero se nos dijo que solo con la democracia se comía, se curaba, se educaba y no sé cuántas cosas más se hacían, no las voy a mencionar. Pero resulta que 40 años después estamos con el 40% de pobreza, estamos con crisis educativa. Bueno, ¿qué pasaba? Que hubo también un momento, al menos, un momento histórico importante, parecía que había predominado este no reconocimiento que digo de la incompletud y de los conflictos internos de la democracia, ¿no? Yo me acuerdo siempre, me voy a referir a algo que decía Nuria, si yo la entendí bien. Recuerdo siempre en 1973, Sartre, con su acostumbrado fineza y espíritu de provocación, publicó un artículo, había elecciones en Francia en ese momento, publicó un artículo que se llamaba Elecciones trampa para tontos. Por supuesto, no era que Sartre estaba en contra de que hubiera elecciones, mucho menos, pero él quería desnudar, quería señalar una contradicción. Básicamente la siguiente, él decía, en la vida cotidiana, en las prácticas sociales de la vida cotidiana, y ni digamos ya en la militancia, los sujetos actúan como colectivo. Está muy bien que haya votos secretos, porque ya sabemos todo pero los obreros en sus asambleas de fábrica, los estudiantes en sus asambleas de facultad, y todo lo demás, las asambleas callejeras, ¿no es cierto?, que se multiplicaron en el 2001, eso se hace público, a la vista de todos, se levantaba la mano, a la vista del patrón, del poder, del Estado y de los políticos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ahí actuamos en forma colectiva, pero cuando cada 2 años o 4 años, cuando se nos dice que se encarna la democracia, como decía Nuria, tenemos que votar, ahí somos ciudadanos individuales. Uno por uno es la serialización, que llama Sartre, ¿no? En lugar de el grupo, es la serie. Uno por uno vamos a un cuarto muy simbólicamente llamado oscuro, donde nadie nos ve, estamos en secreto, ¿no es cierto?, ni poder ver a los otros, efectivamente, y que en todo caso lo que se parece es al confesionario de la iglesia, ¿no es cierto?, porque tampoco, no casualmente, son los 2 lugares donde se nos dice que estamos solos con nuestra conciencia. Es decir, y Sartre es muy fuerte, porque dice, es decir, tenemos la posibilidad de traicionar impunemente a nuestro colectivo social. Es decir, hacer una cosa, ¿no es cierto?, en la asamblea o lo que sea, y después votar al enemigo. Porque, vaya a saber por qué, me parece que, bueno, es fuerte para pensar, ¿no es cierto? Y está, por supuesto, entre estos condicionamientos, conflictos, la cuestión del neoliberalismo que se mencionaba acá. Yo debo pedirte disculpas, Nuria, no soy tan optimista como vos respecto del fin del neoliberalismo, porque me parece, además, que esa palabra es un eufemismo para calificar la fase superior del capitalismo tardío en la cual estamos, digamos, ¿no? Y si no, también corremos el peligro de pensar que hay
neoliberalismo y otra cosa por la que habría que pelear que sería necesariamente mejor, ¿no? Bueno, está también la discusión sobre la cuestión del Estado que planteabas vos, ¿no? Y lo que se suele calificar como crisis de representación. Esto también es una discusión importantísima, me parece a mí, porque ¿qué quiere decir exactamente esto? Quiere decir, esto se discutió mucho en el 2001, bueno, quiere decir que los representantes ocupan el lugar de los representados, por supuesto. ¿Y qué es la representación? Por definición, un representante es el que ocupa el lugar del representado, ¿no? Si no, ¿para qué quiero al representante? Si ya tuviera un representante. Pero el problema es que planteado así no hace más que refrendar una separación radical y absoluta entre lo que también eufemísticamente se llama la clase política y los sectores populares, el pueblo en general y demás. Entonces, cuando hablamos de crisis de representación, también tenemos que considerar la posibilidad de que el sistema de representación sea un sistema permanentemente en crisis en este sentido. Digo, en la lógica marcada, en la lógica dominada por el capitalismo, bueno, todo lo que ya sabemos. Y entonces, el resultado lamentable de todo esto es que buena parte de la sociedad parece haber perdido el sentido, la densidad histórica de todas estas contradicciones y estos conflictos, lo cual ha redundado en una degradación, como yo no había visto nunca en estos tiempos, incluso por supuesto en la Argentina, una degradación de la política, una degradación del debate. Ustedes miran lo que son los debates, ¿no? Insoportable. Consistente simplemente el insulto, la descalificación, es una degradación de la lengua. Esto que decía Juan Carlos, que un candidato de ultraderecha, muy suelto de cuerpo o de pelos, pueda autocalificarse de libertario y que nosotros naturalicemos y aceptemos eso y lo llamemos así. O que pueda hablar de la casta, que era como calificaba Trotsky a esa camarilla burocrática que se había encaramado en el poder bajo el estalinismo. O Marx cuando hablaba de la casta del Estado, que tenía sus propios intereses, bueno, que hacía todo ese razonamiento dialéctico. Y sin embargo, lo aceptamos y lo dejamos correr, ¿no? Y esto es un vaciamiento que necesariamente en el conjunto de la sociedad tiene que crear un desconcierto, una desazón, una desafección, como se dice ahora, confusión, pesimismo, que no es lo mismo que escepticismo. Yo soy un defensor del escepticismo, porque bien utilizado es una herramienta crítica el escepticismo, pero digo, el pesimismo es otra cosa, ¿no? O directamente el cinismo, la indiferencia, eso que los italianos llaman qualunquismo, o menos elegantemente menefreguismo, que sería algo así como me importa un carajismo, ¿no? O la ideología. Que se combina, bueno, no me voy a renotar a la caída de los mal llamados socialismos reales, a toda la historia de las últimas décadas que conocemos, pero se combina con una caída importante. Vamos a nombrar, y cada uno de ustedes va a nombrar todas las excepciones que quiera, pero digo, en su conjunto, una caída importante de los imaginarios de transformación verdaderamente radical. Se podrían llamar los imaginarios revolucionarios en términos generales, ¿no? Lo cual no puede sino redundar en
situación o estado de obediencia o de resignación, ¿no es cierto? La famosa frase es lo que hay. Es toda una ideología, es lo que hayismo, se podría llamar, ¿no? Bueno, sí, ustedes, digo, tenemos excepciones muy cercanas, ahí está Jujuy, ahí está Francia, si quieren irse a Europa, cada uno puede citar las suyas, pero convengamos que por ahora son cosas importantísimas, relativamente encapsuladas, ¿no? Que cada una tiene sus límites porque no hay de conjunto un movimiento. Y eso, bueno, es un agujero negro y es un río revuelto, si ustedes quieren decirlo así, donde pesca efectivamente la derecha. Donde pesca la derecha y donde he tenido muchas polémicas sobre esto, porque efectivamente yo veo un proceso de derechización importante, a nivel mundial y nacional. Hay algunos que opinan que no, son más optimistas y que dicen que yo digo, otra vez, sobre lo que decía Nuria, creo. Seguramente muchos de los aquí presentes estamos deseando, más allá de lo que votemos en las PASO, que las elecciones de octubre gane Massa. Y eso no es derechización. Tener que desear eso, ¿no? Porque nos salga de adentro, sino no nos queda otro remedio. Eso no es derechización. Con lo de Jujuy, a mí, tal vez voy a hacer enojar a alguien, tal vez voy a ser antipático. Pero bueno, como le decía a Tilio antes de entrar, a esta altura de la vida uno no tiene nada que perder y ningún mundo que ganar. La famosa frase. Entonces, con lo de Jujuy a mí me pasó una cosa, que no, escuchaba en la radio afines, ¿no es cierto?, al gobierno, periodistas muy progres, defendiéndose casi desesperadamente de la acusación que hacía la derecha de que había en Jujuy militantes kirchneristas o camporistas o qué sé. Y demostrando de todas las maneras posibles que era mentira. Porque efectivamente era mentira. Ahora, ellos tendrían que haber agregado, desgraciadamente, es mentira. Porque, digo, ¿cómo te vas a defender de que te acusen de acompañar, incluso fomentar una causa de la que estás diciendo que es justa, que tiene que ir para adelante? Bueno, tenemos un problema. Eso también es un síntoma de derechización. Si yo me limito a decir es mentira, yo no estaba. Eso tenía que ver esto. Entonces, hay una situación en donde no pareciera que terminamos de hacernos cargo, yo me incluyo, eso es parte de la sociedad, cada uno en su medida, de estas contradicciones de la democracia, y se ha terminado aceptando, vuelvo también a algo que se dijo acá, que la democracia se construye desde arriba. Bueno, en el mejor de los casos la construyen los líderes populares. Miren, yo me he leído bien varias veces de la psicología de las masas de Freud y del liderazgo carismático de Weber y todas esas cosas, o sea que soy consciente de que más allá de que me parezca necesario o deseable, el liderazgo es inevitable. Ahora, el peligro es el pasaje de la identificación con o el seguimiento del líder o la líder al culto de la personalidad, donde se pierde absolutamente todo el pensamiento crítico, y eso es lo que es necesario recuperar, no para los grandes intelectuales, donde también se ha perdido el pensamiento crítico. Hay toda una generación de intelectuales europeos y latinoamericanos que no está siendo reemplazada en la medida que sería necesario. Se van muriendo, pero eso sería lo de menos, porque el pensamiento crítico no debería ser un privilegio, como dijo un gran filósofo argentino, la duda como privilegio de nosotros los intelectuales, sino que debería ser, sino más que
citar a Marx, un patrimonio de las masas, debería ser una creación de las masas mismas, una creación, quiero poner el acento en esto, cuando se cita tantas veces esa frase, creo que erróneamente atribuida a Maquiavelo, de que la política es el arte de lo posible, generalmente se la cita poniendo el acento en lo posible, ese es lo real, que decía yo, ¿no? Cuando podríamos poner el acento en la palabra arte, que es la creación de lo posible, de lo que parecía que no era posible, pero que en determinadas circunstancias puede hacerse aparecer. Y eso solo es posible, efectivamente, si las masas están atravesadas por este pensamiento crítico, y esta es la gran tarea de la militancia. La gran tarea de la militancia, me dirán, que viene este tipo a hablar de la tarea de la militancia, alguien que no es un militante cotidiano ni consistente. Bueno, no importa, soy un sujeto político con opiniones. Me parece que la gran tarea, la gran deuda incluso, de la militancia es este esfuerzo, por cada vez más, hacer que sean las masas las que tengan ese pensamiento crítico y sean capaces incluso de ir más allá de lo que se les propone en lo inmediato. Bueno, gracias, Concesión. Le damos la palabra a Susana Reyes. Tenés el micrófono allá. Gracias, Eduardo. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de una experiencia. Yo creo que la dictadura, la última dictadura cívico-militar, digamos, una de las cosas, entre todas las espantosas que nos dejó, es la ruptura de los lazos sociales, que es un poco lo que se estuvo hablando acá, ¿no? Digamos, ahí se llevaron los cuadros que hacían el trabajo de base, los que enlazaban, los que entretejían, ¿no? Para poder implementar ese proyecto económico que dejó tanta gente en la calle, que después se profundizó en los años 90. Bueno, con esta población en situación de calle que hoy está tan naturalizada, ¿no? O sea, uno va por la calle, ve autos, árboles y gente durmiendo y pasa como si nada, ¿no? Bueno, con esa población es con la que hace 25 años que trabajamos en nuestra escuela Isauro Arancibia. Es un proyecto que se fue construyendo durante 25 años teniendo como centro a este sujeto pedagógico que se acercaba a la escuela. Voy a caracterizar un poco a la población, ¿no? Que son, o sea, este sujeto que se acerca a nuestra escuela son pibes, pibas, familias, niños, niñas, ¿no? Despojados y despojadas de todos sus derechos. Vivir en la calle es una situación terrible porque o sea, sienten diariamente el desprecio social, la violencia institucional, ¿no? Tienen una situación de desafiliación absoluta, ¿no? O sea, porque se le ha cortado el acceso a todos los circuitos, porque no es una población que vive en un barrio pobre, que entonces, bueno, tenés el comedor, tenés, ¿no? Donde te indican qué podés hacer, a dónde podés ir, bueno. No, acá son nómades, son grupos que se van moviendo, la ranchada del Obelo, que es la del Obelico, la de Retiro, la de Constitución, o sea, se van moviendo, son, bueno, jóvenes, como dije, ya familias, ¿no? Que se juntan en esas ranchadas donde se protegen de lo de afuera, ¿no? Dentro de esa lógica discontinua en la que viven, entra a la escuela, ¿no? El Isauro, que pasó a ser una referencia para esta población, porque empieza a articular esas instancias dispersas, bueno, que posibilitan mejores condiciones de vida, ¿no?
Bueno, eso por un lado, los pibes del Isauro. O sea, que nosotros pensamos que esos pibes y pibas y esas familias y adultos, adultas, que duermen en la calle, que se levantan de una vereda para venir a la escuela. Porque muchos vienen a hacer la primaria ya de grandes, la mayoría. La escuela empezó siendo una escuela de adultos en el año 98. Hoy ya tiene escuela primaria de niños y niñas, de adultos de primaria, de secundario. Bueno, fuimos sumando y escuela de formación para el trabajo, ¿no? Bueno, esos estudiantes para nosotros y nosotras, todos los maestros, son ejemplos de resistencia. Porque a pesar de las condiciones en que esta sociedad permite que viva, porque esa es la naturalización, la ruptura del lazo social, la indiferencia, ¿no? Entonces, porque pasaron gobiernos y gobiernos y esta situación no se resuelve, digamos. Y bueno, para nosotros son un ejemplo de resistencia. Digamos, nosotros necesitamos desde el Isauro pensar en todo lo que nos rodea. Primero voy a decir, llevamos el nombre de Isauro Arancibia, que es un maestro, fue un maestro tucumano, uno de los fundadores de CETERA. Isauro planteaba la escuela, una escuela abierta a la comunidad, una escuela que respire al ritmo de su comunidad, decía, ¿no? Que esté empapada en la problemática de la gente de esa comunidad. Él era, bueno, estaba en Tucumán, era muy amigo de Atilio Santillán, ¿no? El dirigente de los azucareros, y trabajaba con los hijos e hijas de los cañeros. Bueno, Isauro lo mataron el 24 de marzo del 76, de bien entrada la madrugada. Bien, el primer muerto de la dictadura fue un maestro, quisieron callar al maestro. Y además le robaron los zapatos, ¿no? Los milicos le dieron 120 balazos a él y a su hermano Arturo, que estaban defendiendo el sindicato, y además le robaron los zapatos. Que otro maestro que escribió un libro sobre él dice: recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Bueno, digamos que en ese sentido, nosotros lo primero que hicimos con estos pibes, estas pibas que se acercaron al Isauro, siempre fue tratar de insertarlos en esa comunidad, ¿no? Entonces, cuando hacíamos reuniones con los vecinos y vecinas en la escuela, por ahí cuando el dueño de la pizzería, que venían a hablar de la seguridad, ¿se acuerdan? En esa época que había reuniones de seguridad. Bueno, invitábamos, por supuesto, a los estudiantes, y ellos decían: pero ¿quién puede estar más inseguro que nosotros, que no tenemos una puerta que cerrar? O sea, era como... Y bueno, y entonces empezamos a cambiar y a decir, no son... Primero se decía pibes de la calle, después empezó a decir pibes en situación de calle. Nosotros ahora decimos que son los vecinos que no tienen casa, son los vecinos de San Telmo que no tienen dónde vivir. Entonces eso, ya no decimos más pibes en situación de calle ni familia, sino son los vecinos, son tus vecinos que no tienen una casa donde vivir. Bueno, formamos parte del Comité Solidario de San Telmo, del Centro Cultural, o sea, de todo lo... La escuela forma parte de todos los espacios del barrio, siempre siguiendo ese lineamiento de Isauro Arancibia, ¿no? Y tratando de que los pibes, las pibas, los estudiantes de la escuela puedan tomar la parte que les corresponda, se sientan ellos sujetos de derecho, que son sujetos de derecho y que lo ejerzan, ¿no? La sociedad les hizo creer este sistema que, digamos, como que es individual la problemática de que estén en la calle, ¿no? Como que ellos están en la calle porque son, como dicen, cachivaches. Nosotros trabajamos con la memoria, con la historia, porque una característica también de esta población es vivir la inmediatez, el presente permanente. Entonces, eso fue un desafío para nosotros también, pensar cómo le enseñamos, cómo trabajamos el devenir histórico, de dónde venimos, quiénes son, por qué están en esa situación. Bueno, entonces, digamos, como teniendo una mirada integral. Y bueno, digamos, hoy los pibes, las pibas que ya están en el secundario, que han pasado por la escuela aprendiendo a leer y escribir a los 18 años,
hoy están transitando la universidad, por ejemplo. Varios están en la Universidad de Avellaneda haciendo carreras universitarias, o sea, lo que le tenía preparado el sistema, que era cárcel, calle, consumo, bueno, la escuela junto con esta población pudieron torcerlo, ese destino, ¿no? Y hoy, por ejemplo, este año que se hizo acá en Buenos Aires, el Congreso Latinoamericano de Gente en Situación de Calle, que vinieron de muchos países y se hizo en diferentes lugares, en las universidades sociales, en la EXESMA, en la legislatura, se fue haciendo. Ellos tuvieron un papel fundamental en el armado de ese congreso, pusieron su voz y participaron activamente, ¿no? Además, en la escuela, también, además de hacer primario, secundario, hacen formación laboral, que eso significa no solo el oficio, aprender a ser panadero, costurero, peluquero o bicicletero, sino también a ser un buen compañero de trabajo o compañera de trabajo, ¿no? Que nos parece fundamental. Digamos, por eso nosotros decimos que, bueno, digamos, estos pibes son los que nos hicieron a nosotros y a nosotras mejores maestros y maestras, porque nos interpelaron y nos interpelan todo el tiempo, ¿no? Adriana Puigros, en el libro La escuela como plataforma de la patria, dice que, bueno, que justamente la escuela es el lugar de donde construir, desde donde podemos construir la patria. Entonces nos preguntamos qué patria queremos construir, ¿no? Y cómo hacemos la vamos a construir desde una escuela tradicional, desde una escuela como las que conocemos, que bueno, o vamos a construir algo más humano, más inclusivo y diverso, ¿no? Creo que el Isauro, este pedacito, ¿no? Que es un pedacito en este país, es un ejemplo, ¿no? Y es un legado a nuestros 30.000 compañeros y compañeras, aquellos que soñaron con una patria distinta, con una patria igualitaria y más justa. Así que para nosotros y nosotras, eso es el Isauro, el legado para ellos. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. En la consigna hablábamos de militancia. Bueno, algunos acá se animan y despliegan la conceptualización de la militancia, la ponderación crítica. Susana lo que plantea es un ejercicio práctico de la militancia social, que por supuesto en última instancia no es otra cosa que también militancia política, ¿no? Así que bueno, experiencia maravillosa la de Isauro, y Susana es de algún modo no solo el símbolo, sino la gran constructora de esa experiencia. Bien, vamos a terminar entonces la lista de oradores, que mañana va a estar esto colgado en YouTube como corresponde ahora a los tiempos estos modernos, si no somos anacrónicos, pero lo cierto es que sí, no sé, pero después lo ven algunos miles de tipos, ¿no? Eso es verdad. Bueno, le damos la palabra a Tini. Bueno, gracias, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. La verdad es muy interesante todo lo que se ha venido diciendo acá, ¿no? Casi me han dejado sin palabras. Difícil. Hemos recorrido, no, yo tengo Hace décadas que intento dejarme desde Atenas. Pero la verdad que ha sido un recorrido muy interesante, planteando la problemática del sindicalismo y la construcción de la democracia, o la antinomia entre la derecha, la incapacidad de la derecha de ser democrática, aunque quiera no puede serlo, aunque quiera, es imposible, es un oxímoron, en verdad, no hay una derecha democrática, y siempre desafío a lo mismo, que me señale un solo autor del pensamiento de la tradición liberal que haya sido al mismo tiempo un defensor de la democracia, un apologista de la democracia. Algunos desprevenidos me dicen, no, Tocqueville era un gran estudioso de la democracia, ¿verdad, Eduardo? Pero veía la democracia como un torrente que arrasaría
con 8 siglos Dictadura de la mayoría. la dictadura de la mayoría. Digo. Y John Stuart Mill, que es el tipo que más se acerca a una visión liberal de la democracia, pero decía que las mujeres no es cierto, porque tienen un razonamiento infantil y por supuesto textual, no estoy de acuerdo con Mill, por favor. Bueno, los niños y los lunáticos, de la manera como se expresaba en Inglaterra en aquella época, los locos no podían estar en el juego democrático. Entonces, no, la incompatibilidad es absoluta, y además la historia lo demuestra. Claro que, evidentemente, decía Eduardo, bueno, la democracia es un poco lo que hay es muy poco, ¿verdad? Sabe muy poco. Sobre todo cuando uno empieza a mirar algunos datos sobre países que tienen lo que pomposamente muchos llaman una larga tradición democrática, ¿verdad? Entonces de repente ponen a Alemania en el medio, ¿verdad? País con una tradición de autoritarismo y despotismo, yo diría mayor que la que vemos en América Latina, pero empezamos a mirar a esos países que tienen esa larga tradición democrática y los estudios más recientes son abrumadores. Voy a dar unas pocas cifras, no tiene sentido cargarlos con números, pero un estudio hecho a mediados de este año hablaba de que, por ejemplo, en Francia, la población insatisfecha con la democracia, un poquito antes de estos incidentes que hubo ahora, era el 56%, o sea, más de la mitad de la población francesa demostraba una clara insatisfacción. En Japón, que también nos lo presentan siempre como un modelo de estabilidad, etc., los insatisfechos son 59%. En Estados Unidos, 62%. En Italia, 66%, al igual que Grecia, y en España 68%. Paradójicamente, hay menos insatisfacción con la democracia en Latinoamérica que en esos países que les mencioné. Tal vez porque tenemos menos esperanza, somos más comprensivos, nos importa menos. Hay un dato muy significativo, ha crecido el número de gente que en América Latina dice que le da lo mismo la democracia o cualquier otra forma de régimen político. Nos da igual. Claro, exactamente. Pero en América Latina sí hubo también una baja, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2020 se bajó de un 63% de gente que estaba satisfecha, ahora es 49%. O sea, nos estamos europeizando, vamos avanzando en la dirección de Europa. Y en algunos países, ¿verdad?, la insatisfacción es realmente impresionante. En Chile, por ejemplo, solo el 21% se siente satisfecho con la democracia. 21%. Es el 79% insatisfecho, 17% apenas en Colombia, 11% en Perú y 10% en Ecuador. Entonces, o toda esta gente está loca, o son unos zarpados que no valoran lo que tienen, o es que hay algo que ha pasado con las democracias que no han producido los bienes, los servicios, la calidad de vida que se suponía tenía que producir una democracia, porque ya volviendo a los famosos clásicos griegos del siglo V a.C., lo decían en los famosos diálogos socráticos recogidos por Platón, la democracia debe haber como un sistema que de alguna manera satisface la necesidad de una sociedad justa. Y después, mucho después, ¿verdad?, Rousseau planteaba la democracia como el régimen que consagraba en lo político la igualdad de la ciudadanía. Ahora, cuando uno mira eso, ¿verdad?, y uno se pregunta, después de 40 años de ejercicio democrático en la Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, hay muchas estadísticas, ¿verdad?, no voy a darles más que una, que a mí me interesó siempre mucho, y es aquella que compara la riqueza del 10% más rico de la sociedad con la pobreza, ¿verdad?, del 10% más pobre de la sociedad. ¿Cómo está esa relación entre los más pobres, los más ricos, y los más pobres? Bueno, cuando comenzó el tránsito democrático en este país,
totalmente fetichizado, como decía recién Eduardo, la distancia entre esos segmentos, el 10 más rico y el 10% más pobre, era de 13 a 1. 13 a 1. Para comparar, tener una visión, por ejemplo, en aquel mismo año, 83-84, países como Corea del Sur, ¿no es cierto?, que tuvieron un largo y traumático proceso de construcción democrática, la distancia era 5 a 1 en general. O sea, nosotros estábamos casi 3 veces por encima. Digo Corea del Sur, digo también Alemania, los países nórdicos de Europa, una diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en torno al 4 o 5%. Nosotros con el 13%. En el 2001-2002 la Argentina llega al 26%. 26 a 1. 26 a 1. Y los últimos datos que tenemos, que son de finales del año pasado, es de 20 a 1. Entonces, paradojalmente, después de 40 años de democracia, tenemos una situación en la cual la desigualdad económica, social y de todo tipo se ha empeorado, ¿verdad? Y es un empeoramiento, digamos, que requiere, para ser remediado, unas políticas de Estado muy fuertes, porque esto no lo resuelve el mercado. Esto o se resuelve con política pública, voy a lo que decía Nuria, o la dinámica del mercado lo que va a hacer es producir un ensanchamiento de esta distancia entre los más ricos y los más pobres. Piensen que, por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden se quejó, vean quién se queja, ¿verdad? Se quejó en su discurso inaugural ante el Congreso, que se hace a los 100 días después de asumir el cargo de la presidencia. Él se quejó amargamente de que algo estaba pasando en la sociedad americana que requería la intervención de los poderes públicos, así textualmente. Y puso este ejemplo. En los años de la década del 60, la distancia entre lo que ganaba un gerente general, un CEO famoso, de una de las grandes fábricas, y lo que ganaban sus trabajadores era de 25 a 1. Dice, una distancia que ya de por sí era muy irritante. Sin embargo, vemos que ahora la distancia está en el orden de los 230 a 250 a 1. O sea, se ha multiplicado por 10, ¿verdad?, la distancia que hay entre los CEOs que ganan cifras, en todos los casos millonarias, y los trabajadores, que por ejemplo el salario mínimo federal de los Estados Unidos en términos constantes está congelado hace 50 años. Cuando controlamos por inflación, exactamente lo mismo. Y lo que gana el 50% más pobre de la sociedad norteamericana, en términos reales, con valores constantes, es lo mismo que ganaban a comienzo de la década del 70. Entonces, esto es una manera brutal de exponer la contradicción irresoluble entre capitalismo y democracia. Este problema que tenemos acá en la Argentina, que grafiqué con la famosa cifra del 13 y después el 20, ¿no es cierto?, requiere evidentemente la intervención de los poderes públicos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los estados son cada día más débiles. Este es el problema. Los estados son cada día más débiles, salvo, por ejemplo, algunos países como China, en donde el Estado tiene una fortaleza impresionante. También Corea del Norte, pero que no voy a plantear un modelo norcoreano como un ejemplo de democracia ni ateniense, ni de espinociana, ni nada, ¿verdad? Pero en los demás países, ¿no es cierto?, del mundo desarrollado, lo que uno comprueba es que la situación del endeudamiento argentino es una situación realmente privilegiada. Y no estoy haciendo una broma. La deuda pública, por ejemplo, de Estados Unidos equivale al 128% del Producto Bruto Americano. O sea, todo lo que se produce en un año no alcanza para pagar la deuda del Estado norteamericano. Nosotros estamos en el orden del 70-75%, ¿verdad? Sí, que es muy alta. Que es muy alta, pero... Pero ellos tienen la maquinaria. Claro, ellos tienen la... Claro, pero resulta que la maquinita es los fierros. Los fierros mucho no les sirven porque después de 20 años, contra uno de los países más pobres del mundo, que es Afganistán, tuvieron que salir, digamos... Y la maquinita le está sirviendo cada vez menos.
desde lo de Ucrania para acá, lo que uno ve es un proceso muy complicado de desdolarización relativa, ojo, relativa, pero por ejemplo, que algunas de las más grandes economías del mundo ya no intercambien bienes y servicios en dólares, sino en monedas locales, es un dato muy fuerte, que preocupa mucho a Estados Unidos. Pero vuelvo a lo del endeudamiento porque el endeudamiento habla de las limitaciones de los estados para hacer las políticas que permitan reconciliar el ideal democrático, que es participación, etcétera, el voto, todo lo que ustedes quieran, con la creación de una sociedad mejor. Porque al fin y al cabo la democracia es concebida como un fin en sí mismo, pero también como un instrumento para crear una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad más vivible. Fíjense en el endeudamiento, ¿verdad? En Japón, otra vez, la gente la tiene con Japón, pero bueno, que siempre lo han puesto como un modelo. El endeudamiento del Estado japonés es del 263% de su Producto Bruto. Una locura. Están endeudados hasta acá, gran parte de gastos militares forzados por la política de Obama, que exigió que se hiciera una reforma constitucional para permitir que las tropas de Japón salieran de su territorio, cosa que antes estuvo prohibido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero Obama, en su obsesión por cercar a China, logró y presionó muy fuerte al gobierno japonés, se hizo esa reforma, ¿verdad? Y Japón se embarcó en una política de rearme brutal que lo lleva a un endeudamiento de esa naturaleza. Bueno, en Grecia 178%, 147% en Italia, 116%, etcétera, en España, en fin, hay un problema muy grave. ¿Y qué crea todo esto? Bueno, crea esto que alguna gente en América Latina, algunos politólogos han llamado la recesión democrática en América Latina. O sea, hay un proceso, o sea, la palabra vaciamiento me parece ahí, que yo coincido totalmente, hay evidentemente un creciente descreimiento de la población en relación a lo que es la democracia y a lo que rueda la democracia. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Vamos a ver enseguida por qué, ¿verdad? El apoyo a la democracia es cada vez menor, la indiferencia ante la democracia o un gobierno surgido de un golpe militar está creciendo en América Latina. El número de personas que ante la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a aceptar un golpe de Estado que resuelva? Y hay cada vez más gente que dice que sí. Auge del autoritarismo y de fascismos y de comportamientos fascistoides o de estas aberraciones como las que señalaba Eduardo, de estos pseudo-libertarios, etcétera, ¿verdad? Desplome del desempeño de los gobiernos cada vez tienen menos posibilidades de intervenir, y dilución o crisis de los partidos políticos, que organizaron de alguna manera el proceso democrático. ¿Cuánto hace que ustedes no ven en un periódico, en argentino, en la revista, o escuchan en la radio, en la televisión, la palabra partidos políticos? Ya no se habla más, se habla de espacio. El espacio kirchnerista, el espacio de la izquierda, el espacio libertario, el espacio de la derecha. ¿Pero por qué eso? Porque los partidos prácticamente han sido pulverizados, ¿verdad? Carecen del prestigio social que solían tener antes. No ofrecen algo que acá se planteaba como uno de los temas, no ofrecen una identidad. Preguntémonos qué es la identidad peronista hoy, por ejemplo. Yo hago esa pregunta. Algunos me dicen una pregunta maliciosa, pero no, la hago con toda la ingenuidad de un politólogo que debe preguntar todo lo que hay que preguntar. Pero te hubiera respondido, peronistas somos todos, claro, eso lo hubiera dicho. Lo dijo, de hecho, lo dijo, peronistas somos todos. Pero digo, uno le diría, bueno, general, pero a ver, ¿peronista de quién? López Rega, Menem, Isabelita, Néstor, Cristina, Bernie, Ortega Peña, digo, y ahí aparece nuestro amigo Laclau con su teoría del significante vacío, ¿verdad? Que es necesario llenar. Ahora, ¿cómo se llena? Debajo de una pista. Y se llena no desde arriba, no lo pueden llenar los liderados. Lo llena el protagonismo plebeyo, por usar la expresión favorita de García Linera, el protagonismo plebeyo. Si no hay protagonismo plebeyo, ese proyecto democrático no puede funcionar. Ahora, cuando uno mira las condiciones para que haya un protagonismo plebeyo o popular
o de los más pobres, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad tienen estos vecinos de San Telmo, ¿no es cierto?, que están en la calle luchando para que no los maten, no los roben, no los violen, no le hagan lo peor, de convertirse en protagonistas de una lucha popular? Fijémonos una cosa, acá se habló de Jujuy. Aquello ha sido realmente notable, pero hay otra cosa notable y negativa: el escaso eco que el resto de Argentina ha tenido de la lucha de Jujuy. No nos engañemos. Por eso No había encapsulamiento. un caso que está allá, pero yo no he visto una gran manifestación de calle, gente que salió, 500.000 de personas a la calle en solidaridad con los compañeros, las compañeras de Jujuy. No podemos engañarnos. ¿Y por qué eso? Bueno, yo creo que el triunfo ideológico del neoliberalismo, ¿no es cierto?, ha sido esta introyección, volvernos en sí mismo, este hiperindividualismo, que hace que realmente los sujetos colectivos hoy estén en crisis. La sola idea de una estrategia colectiva es una idea que en este momento es rechazada por la gran mayoría de la población, ¿no es cierto? Ha habido experiencias, conozco más de cerca una paradojalmente de Brasil que acá en Argentina, pero yo seguí muy de cerca, fui 2 veces a Brasil en la campaña del 2018, porque el fenómeno Bolsonaro me puso los pelos de punta y quería entender eso cómo era, ¿verdad? Y con amigos visitando algunas de las favelas en Río de Janeiro, era notable lo que ocurría cuando uno a familias enteras que habían sido extraídas de la pobreza peor, ¿no es cierto?, en las favelas más jodidas de Río de Janeiro, le preguntaban, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A que usted está ahora mejor? Y la respuesta casi invariable era, bueno, primero gracias al Señor, gracias a Dios. Entre paréntesis, no papel de la Iglesia Evangélica. Perdón si hay algún fiel de la Iglesia Evangélica, no tengo ningún rollo con la teología ni con la creencia, pero con el papel político. El papel político tremendo. Primero, gracias al Señor, después, gracias a mi familia que me acompañó, después, en tercer lugar, gracias a mi esfuerzo personal. Entonces ahí con los amigos petistas decía, bueno, y el gobierno de Lula y de Dilma no tienen nada que ver con el hecho de que usted esté mejor ahora. Sí, tienen que ver, pero primero Dios, después mi familia, después yo me fue. Bueno, esto es realmente extraordinario. ¿De qué habla? Y habla de que esa función pedagógica, educativa del Estado, que decía Gramsci, que ya fue citado acá, no se cumplió. Y por lo tanto, la mecánica, el rodaje de la sociedad neoliberal, porque tenemos que preguntarnos si en la Argentina tenemos una economía neoliberal o tenemos una sociedad neoliberal también. Y yo digo que acá tenemos rasgos muy claros que hablan de que hay una sociedad que se ha neoliberalizado, estilos de vida, formas de comportamiento, digamos que realmente, barrios cerrados, ¿no es cierto?, enclaves de gente que viven como si estuvieran en Miami, y que no tienen mucha relación con el resto del país, que son absolutamente, me hacen acordar lo que dijo la mujer de Piñera cuando vio aquellas manifestaciones. Le dije, hablan María, pues son alienígenas. Nunca los habían visto. ¿Por qué? Porque en Chile la neoliberalización de la sociedad empezó mucho antes que nosotros. Es curioso, viste, que se está volviendo a hablar. Claro, bueno, es que Alberto, un hombre que tiene mucha mala suerte, como él mismo dice, le tocó la pandemia, la guerra de Ucrania, la mayor sequía del siglo, y ahora parece, yo creo que parece un chiste, vienen a decirle de que están, y hay, que realmente hay marcianos, o seres extraterrestres. No marxianos. Pero fíjense ustedes que esta historia de que hay en los Estados Unidos, yo viví muchos años en Estados Unidos y en el ambiente académico se hablaba mucho de que efectivamente habían logrado capturar a un ser que no se sabe qué es, que lo tenían resguardado. Esto me decía gente muy seria, y ¿saben qué me decían? Cuando yo, como porteño argentino, me decía, viejo, me dice, ¿sabés cuántos soles hay en el universo? Y yo decía, no, qué sé yo, habrá 20 soles. No, hay varios trillones. ¿Por qué negás
trillones de soles, ¿por qué negás que en uno de esos trillones de soles se puede haber desarrollado algo parecido a la vida que tenemos en este planeta? Y que con la mala suerte de la Argentina justo venga a caer uno acá, ¿no es cierto? Por algo están ahí en el Uritorco permanentemente, porque están de vigilia viendo a ver cuándo viene el próximo platillo. Bueno, en fin, todo esto para plantear de que esa sociedad neoliberalizada, ¿verdad?, está desarrollando un comportamiento que un poco ella nos planteaba cuando decía, bueno, chicos en situación de calle, y dieron la gran pelea de Susana, no, son los vecinos que no tienen dónde vivir. Y estos ya fenómenos naturalizados en una democracia. Entonces yo creo que estamos en la necesidad de una refundación de la democracia. El grave problema que tiene la democracia para ser refundada es la dinámica propia del capitalismo, que es absolutamente incompatible, ¿verdad?, con el funcionamiento de la democracia, con la recreación de la democracia, porque, y con esto termino, ¿verdad?, porque si hay algo que ha pasado en los últimos 20 años, 25 años diría yo, es que se ha producido un creciente alejamiento del poder de las instancias del gobierno. A ver, el poder en la sociedad capitalista hoy, ¿qué es? Es, por supuesto, la riqueza acumulada, eso es un punto fundamental. Pero junto con la riqueza está el poder mediático, que se ha oligarquizado o monopolizado de una manera extraordinaria. Está el sistema judicial, que está cumpliendo un papel nefasto para impedir los avances democráticos en todo el mundo. El pobre Petro, fíjense, lo tienen ametrallado, poco menos, ¿no es cierto? Era para colmo, salió el tema del hijo, ¿verdad? Pero antes del tema del hijo, toda una serie de obstáculos. Mismo tiene Lula en Brasil y en general, bueno, López Obrador en México. O sea, hay un problema muy serio. Entonces, riqueza fuera del alcance de nosotros, ciudadanos, que vamos a votar. Poder mediático fuera de nuestro alcance, porque la ley de medios que teníamos era insuficiente, pero era algo, simplemente fue despachada con 2 decretos por Macri. Poder judicial no electo por nadie. O sea, las instancias no electivas de una sociedad neoliberalizada son decisivas, están fuera de nuestro alcance. Entonces, si aparte de eso no controlamos, por supuesto, la Embajada de Estados Unidos, no controlamos a los militares y no controlamos, ¿verdad?, a los factores tradicionales de poder, lo que ustedes quieran, llegamos al gobierno y ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede hacer una reforma judicial en un país como la Argentina? Yo escribí ya, cansado de hacer análisis, ya estoy cada vez más inclinado a escribir ensayos humorísticos, no son textos, son, claro, cuentos, un cuento, por ahí se los recomiendo, se pueden divertir, se llama Tribulaciones de un Supremo, ¿verdad? Un cuento medio largo, son como 11, 12 páginas, sí, lo escribí. Imaginándome, hablo de un personaje, ¿no es cierto?, uno de los 4 supremos, ustedes si lo leen se van a dar cuenta exactamente quién es, muy cercano a Clarín, no digo más nada que eso, que de repente se ve sometido a una enorme poblada que comienza precisamente cuando él va a visitar el penal de Marcos Juárez, acá cerca, Marcos Paz, y que, termina cuando prácticamente una multitud de 500.000 de personas se instalan permanentemente enfrente del Palacio del Tribunal y Comodoro Pi, y una multitud más pequeña enfrente de la casa de cada uno de los 4 supremos, y que tienen que huir despavoridos del país, ¿verdad? Porque ellos confiaban en que la ley, todo, en que la mayoría, y que el dictamen, etcétera, no hubo ninguna cosa, pero en cuanto la gente salió a la calle pacíficamente, no hubo, en mi cuento por lo menos, no sería, pero claro, tienen que huir del país y le dan, digamos, como un puente de plata para salir, creo que es Alberto Fernández que hace eso, que les permite que se instalen, que vayan a Irán, porque además hicieron una maniobra como para que no pudieran entrar a Estados Unidos, a Irán, en donde van a poder seguir haciendo las cosas que hacían en la Argentina, todas las trapisondas, pero primero tenían que hacer un doctorado en Derecho Islámico y la Jihad Islámica. Entonces, imagínense ustedes la cara de estos tipos. Pero esto fue una especie para mí de catarsis ante la impotencia
impotencia. Generaba ver que estaban viendo a ver si armaban una comisión en la Cámara de Diputados y que había un dictamen y que se conseguía la mayoría. Yo dije, esto no se hace así. O las masas salen a la calle y hacen la historia, ¿no es cierto? Y ojalá que de una manera pacífica, o de lo contrario, bueno, el futuro, ¿verdad?, puede ser este progresivo languidecimiento del proyecto democrático, la frustración, el resentimiento y, ojo, de repente que aparezca un loco, ¿verdad?, como Hitler, a quien lo consideraban un loco en el año 1920, 1921, y en 1933 resultó ser el líder más respetado y amado de Alemania. Entonces, ojo, y votado, y que llega con votos. Ojo con eso. Bueno, termino acá, gracias. Bueno, vamos terminando. Quiero, si ustedes me permiten, introducir una última faceta que creo que tiene que ver con la realidad de la época y que solamente la voy a mencionar, ¿no?, analizar. Coincido plenamente con todos estos temas del avance de la derecha, del neoliberalismo, el retroceso en materia de valores culturales. El anterior panel nuestro decía la democracia frente al avance de la derecha. Estamos asumiendo y reconociendo que hay un avance de la derecha y además en el actual insistíamos en esto de la democracia, la participación popular, la rebeldía plebeya, al decir de Atilio, como dice exactamente Álvaro, la potencia plebeya, efectivamente, etcétera, etcétera. Y desde nuestros estudios más elementales siempre entendimos que las transformaciones o las revoluciones las hacen los pueblos y las masas. Por lo tanto, en la medida que no hay protagonismo, que no hay militancia, efectivamente estamos en un problema grave. Está claro que hay un avance a la derecha, quizá el ejemplo más contundente es el europeo, aunque por supuesto en América Latina también sacó Bolsonaro el 49%. Pero en Italia se cumple un siglo de la marcha sobre Roma y gobierna una fascista. Justo coincidentemente con el 22, en el 23 hace una fascista, hay una derecha fascista pro-nazi en España, ni que hablar que en Francia, que tenemos a Le Pen y al primer ministro que también es de derecha. O sea que ni que hablar los países del este de Europa, Bulgaria, todos esos países que, en fin, incluso ahora los nórdicos hay un avance importante. O sea, todo eso, en fin, coincido. Sí creo que en América Latina hay un fenómeno que hay que registrar, que hay una contradicción entre un fuerte crecimiento del poder real, que aquí se explicaba, hay un fuerte crecimiento de los valores del neoliberalismo, que aquí se explicaba, y fuertes derrotas electorales de esas propuestas. En Honduras gobierna una mujer, un asunto extrañísimo, que creo que tenemos que ver, de izquierda, que era un portaaviones de Estados Unidos, Honduras. De Guatemala, ¿qué sabemos nosotros? Que siempre hay gobiernos de derecha, de ultraderecha, represivos, oscurantistas, etcétera, etcétera. Acaba de perder la variante liberal de derecha y hay dos propuestas que se denominan progresistas, en fin, populares, una de las cuales la encabeza el hijo de Arévalo, aquel que fue vicepresidente de Guatemala en la década del 40, sí. Sigamos. Cuba se sostiene. Cuba socialista se sostiene. A pesar del bloqueo, Venezuela se sostiene. El chavismo. No nos conforma, por lo menos a mí, la performance del presidente de Chile. Sin embargo, es la emergencia de una verdadera sublevación popular que hubo en Chile, que fue más grande que la que vimos nosotros en la época de Salvador Allende, por lo menos en términos cuantitativos, no cualitativos. Fue derrotado un tipo que es un verdadero ultraderechista, hijo de un nazi, más allá que después ganó una elección, un plebiscito.
Lo de Colombia es una cosa notable. Después de una guerra civil fenomenal con 200.000 muertos, gana un ex guerrillero que es un importantísimo político de alto nivel progresista de izquierda, Petro. Vamos a volver a ganar en Ecuador. Y en Chile, en Brasil dijimos, sacó el 49% este fascista, pero ganó Lula. Y el que gobierna es Lula. Y pasa nuevamente a tener un gran protagonismo en América Latina y en el mundo, asociándose el BRICS con China y qué sé yo cuánto. Tenemos esperanza en volver a ganar en Uruguay. Y en Argentina y en México, como decía Atilio, porque un poco en la nueva oleada empezó en México, triunfó López Obrador frente a la variante de la derecha, un partido que se transformó, un partido popular que se transformó en un partido de derecha, y antes había gobernado un tipo que era el presidente de la Coca-Cola, ¿cómo se llamaba? En México, nada más ni nada menos, presidente de la Coca-Cola. Ahora, Fox, ahora está López Obrador y van a volver a ganar. Y en Argentina fue derrotado Macri en el 2019. No nos conforma el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que no, pero fue derrotado Macri y esperemos que derrotar a estos tipos que es una mezcla de derecha y de ultraderecha. Los tenemos que derrotar, porque es vital y determinante para nosotros, para nuestro pueblo y para el conjunto de América Latina. La Argentina es un país muy trascendente. Por lo tanto, en fin, creo que América Latina muestra un fenómeno yo diría, de contradicción entre el avance cultural y el crecimiento del poder real económico y estos procesos electorales donde las variantes de ellos son derrotadas. Y no es que son derrotadas porque tienen ganas, sino que son derrotadas a pesar de que hacen de todo para triunfar y no lo logran. Y cuando lo logran son efímeros. Eso también es lo que decía de algún modo García Linera, que tanto ellos como nosotros tenemos procesos que duran poco, ¿no? Que vivimos en América Latina en una situación bastante abierta y entonces se produce este fenómeno. Quería marcar esto porque también acá tenemos un proceso electoral y tenemos en juego una situación muy, pero muy peligrosa, ¿no? Que es esta suerte de derecha y mezclada con la ultraderecha que se propone tomar el poder por vía electoral, o por lo menos el gobierno, porque el poder ya sabemos que es otra cosa, y ya todos coincidimos que hay un crecimiento del poder real, y el poder real es el poder económico, el poder mediático y el poder cultural, más allá del poder de la violencia, que depende de estos otros poderes. Así que bueno, quería hacer este otro comentario. Ya no tenemos tiempo porque tenemos que entregar la sala porque tenemos un ensayo, acá se hacen obras de teatro, de tango, qué sé yo qué, así que bueno, acaban de ver una, la van a ver en YouTube mañana o pasado, algunas cientos o miles de personas, así que no sé si lo que dijimos estuvo bien o mal, ya nos juzgarán. No puedo más que agradecerle muchísimo a las compañeras y compañeros que nos acompañaron en este encuentro y a todos ustedes muchísimas gracias una vez más.